Contenido de este segundo parcial. En realidad yo espero ya terminar el día de hoy el contenido. Nos hacen falta únicamente casi tres diapositivas de lo que es democracia, luego dos diapositivas de lo que es transición, prácticamente cinco diapositivas de lo que nos hace falta para terminar el contenido. Yo espero terminarlo hoy y luego daré información acerca del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, esta es la última diapositiva que hemos tocado acerca de lo que eran los principios democráticos, tanto el de supremacía constitucional como el principio de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces nos toca continuar únicamente con el último principio, que es el tema de seguridad jurídica. Y lo que sucede es que una parte fundamental de la democracia es que todo lo que es amparado en normas jurídicas y sobre todo amparado bajo un Estado de Derecho, va a tener y mantener sus obligaciones y derechos y asimismo sus facultades durante un tiempo determinado mientras no se renuncie a ellos, mientras no cambien los mismos, mientras no se venzan, mientras no se vendan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto permite, ¿verdad?, a los integrantes de una sociedad establecer claramente, ¿verdad?, tanto sus obligaciones como derechos y que los mismos no van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en toda la época democrática no han cambiado las condiciones, en este caso, para elegir y ser electo. Por ejemplo, uno de los principales elementos interesantes para poder, y en este caso votar, es el empadronamiento. Yo les decía las diferentes, en este caso, no puede hacerse en este sentido variaciones, más que todo en ese sentido, el incremento poblacional y la densidad poblacional que ha existido. Porque, por ejemplo, en la primera elección democrática, estamos hablando año 86, el padrón electoral realmente era muy, muy bajo, ¿verdad? Recordemos que todavía en ese sentido no había claridad, ¿verdad?, en el caso de la cantidad de personas o guatemaltecos que éramos, en virtud que el último censo que se había realizado fue más o menos en el año 75. Entonces, del 75 al 86 prácticamente ya habían un poco más de 10 años y no había certeza de la cantidad de personas que éramos. Aparte de ello, veníamos de un proceso dentro de una guerra interna, la cual no permitía en gran medida, ¿verdad?, esa posibilidad de un censo efectivo, claro, real. Aparte de ello, también, ¿verdad?, veníamos de una transición política y el padrón se integró en gran medida únicamente por ciudadanos, no tanto del área rural, sino únicamente del área urbana, que habían acudido al llamado para poderse empadronar. Más o menos se calcula que el primer padrón electoral estuvo integrado entre 1.3 y 1.5 millones de guatemaltecos. ¿Y por qué hay un dato que no es claro con relación a, por ejemplo, las siguientes elecciones? En el sentido de que hubo un dato para primera vuelta como tal, y sobre todo luego se permitió nuevamente un empadronamiento excepcional que dio más o menos otros 100,000 empadronados, ¿verdad? Como les digo, eso sucedió, ¿verdad? En este caso, eso permitió realizar la primera elección democrática. Conforme ha venido sucediendo, ¿verdad? Recordemos que ya se tiene claridad en el tema del padrón electoral, es más, tiene que ser depurado muy concretamente. Ya se tiene más o menos el Tribunal Electoral un mes, ¿verdad? Este mes debe ya dar, en este caso, la claridad y certeza de cuánto es el padrón electoral que va a ser integrado lógicamente para esta elección, pero estamos creyendo, ¿verdad?, en ese sentido que no sobrepasará los 9.200.000 guatemaltecos, exagerando, ¿verdad? Entonces, pero los derechos y obligaciones que fueron creados con la ley electoral de partidos políticos, con la Constitución, pues no han variado, ¿verdad? Hay un principio de seguridad jurídica, pues una certeza, ¿verdad?, de lo que se realizó conforme a la ley, ¿verdad? En este caso, perdura durante el tiempo, ¿no? Esa seguridad en virtud de que, por ejemplo, a quien se está eligiendo presentó todos sus requisitos conforme al derecho y en tal sentido pues puede participar en la contienda electoral y posteriormente, en ese sentido, pues si resulta electo, ejercer el cargo legítimamente, ¿no? Es entendido que en la actualidad, por ejemplo,
Hay varios candidatos que en este momento han presentado su candidatura, han presentado sus distintos documentos y aún el Tribunal Supremo Electoral está en el proceso de verificación de los mismos para luego sacar una resolución donde sí en este caso se hace la inscripción o definitivamente algún inconveniente con el mismo y no se va a realizar, ¿verdad? Ustedes han visto que en las últimas semanas ha ido apareciendo poco a poco, pues en este caso ciertos candidatos que ya tenían presentada su papelería y por algún motivo, ¿verdad? Se les cancela o posteriormente han solicitado, ¿verdad? Otros partidos que en este caso tienen legitimación activa para hacerlo, que se cancele la inscripción en virtud de ciertos criterios que ellos tienen, ¿verdad? Como les digo, esa es seguridad, ¿verdad? Como vuelvo a mencionar en ese sentido, si no hubiera esa seguridad con la jurídica, en virtud de saber propiamente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, se realizaría un proceso electoral en tal sentido sin las medidas adecuadas para garantizar que haya un proceso democrático. Ahora bien, como les digo, esto lo estoy tratando en el tema muy doctrinal, ¿verdad? En el tema muy doctrinal. Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es un tribunal que su función primordial, ¿verdad? Es velar en este caso porque se respeta la seguridad jurídica del proceso electoral, por ser el ente garante, ¿verdad? Del proceso electoral, porque no es quien lo realiza. Recuerden ustedes que en este caso para ello están, ¿verdad? Las juntas electorales, quienes evidentemente son quienes sí realizan el proceso electoral. Y vuelvo a insistir en ese sentido. El proceso electoral en este caso tiene varios pasos y uno de ellos es la inscripción. Recordemos que el elemento esencial de inscripción y el primer funcionario, por decirlo de una forma, que firma la resolución de inscripción o la negativa de la misma es el registrador de ciudadanos, ¿verdad? En ese sentido, a esa dirección administrativa donde llega la papelilla y donde se presenta y la primera verificación que se hace. Y luego de ello, pues en este caso no se da la inscripción, subirá al pleno, o sea, se puede apelar esa inscripción. Recordemos que ante un órgano que tiene superior jerárquico, se puede apelar, se apela y sube hasta el Tribunal Supremo Electoral como órgano colegiado y la resolución del órgano colegiado en ese sentido, si no es conforme a el requerimiento del candidato, pues puede luegamente solicitar el amparo, ¿verdad? Y que este amparo va, como han visto ustedes, a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente, si aún así es denegado, pues una apelación del amparo que va hasta la Corte de Constitucionalidad que algunos candidatos en este momento estarán llegando a ese proceso, ¿verdad? Eh, lo interesante de todo es los plazos, ¿verdad? Los plazos en materia política pues se reducen y debería ser en este caso un preeminente sobre cualquier otro aspecto, ¿verdad? O sea, tenemos que tener esa seguridad. Por ejemplo, imagínense ustedes que ya a 5 días o 2 días de que se realice el proceso electoral, y la Corte saca una resolución de constitucionalidad donde sí, por ejemplo, permite la participación de Jordán Rodas y de Telma Cabrera, por ejemplo, ¿verdad? O sea, vamos a esto. Para el tribunal se les crearía y porque recordemos que sería una apelación en ese sentido provisional, todavía no ha dado la final, o sea, ya una cosa de locos, pienso yo en ese sentido. Le pasó al tribunal anterior, ¿verdad? Le pasó al tribunal anterior, no precisamente con candidatos presidenciales, más que todo en el ámbito de candidatos municipales, y estoy casi seguro que sucederá, ¿verdad? También en esta elección con algunos muy llamados, en este caso de aspecto municipal. Yo creo, por lo que he observado según la tendencia de resoluciones, es de que quienes en este momento pues se les ha negado la inscripción en el ámbito presidencial para candidato a presidente y vicepresidente, simple y sencillamente no podrán participar, ¿verdad? Aunque lleguen a la Corte, creo que la misma Corte mantiene la misma eh, pensamiento jurídico, el mismo análisis jurídico que ellos en este caso tienen, por decirlo en el sentido, un mismo criterio que ha tenido la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, veo muy difícil que vayan a cambiar la situación, ¿verdad? No solo en el ámbito político, sino que también recordemos que en el ámbito a veces sale lo político, ¿verdad? En ese sentido más
y de lo jurídico, ¿no? En ese sentido, sino que vas encaminado a otros criterios propios de la concepción de cada uno de los magistrados, ¿verdad? Bueno, hemos terminado con este principio de seguridad, los principios democráticos. Y ahora, como parte final de este tema de democracia, siempre hago estos conceptos porque son muy importantes para entender, ¿verdad? Que a pesar de que se puedan llevar a cabo los principios democráticos, deben establecerse condiciones para que pueda ser desarrollado el ámbito democrático. Uno muy importante y fundamental es la libertad, ¿verdad? La libertad, entendido así como se lo mencionaba la clase anterior en ese sentido, que esa libertad es para poder elegir entre diversas alternativas, ¿verdad? Pero vamos a esto, como veíamos, el tema de la poliarquía, ¿verdad? Eh, en forma sencilla, tampoco es que tengamos esa posibilidad de elegir a nuestra diestra y siniestra, ¿verdad? O sea, las posibilidades, las alternativas ya están ahí mencionadas, ¿verdad? O sea, más o menos se considera hasta el momento que hay para presidente y presidente 15, posiblemente 16, ¿verdad? Agrupaciones políticas que han presentado sus binomios en ese sentido, ¿verdad? Eh, Habrá una más o dos más posiblemente que ya lo han presentado, pero aún todavía no se han inscrito. Y idealmente iban a ser 20, ¿verdad? Idealmente iban a ser 20. De esas dos ya podemos, creo yo, ¿verdad? Según mi percepción, ir dejando de lado a Telma Cabrera, no la van a dejar de participar. Podemos ir dejando de lado a Roberto Arzú, no creo que lo dejen participar. Y le soy bien sincero, o sea, si uno analiza el tema jurídico por el cual no están dejando participar a Roberto Arzú, es más un tema de que a todas luces en realidad considero que tiene más en este caso jurídicamente forma para poderlo dejar participar que el caso, por ejemplo, de Telma Cabrera, que al fin de cuentas no es por ella, sino es por su compañero de fórmula, que es en este caso Jordán. Yo considero, ¿verdad? Con el tema porque aquí, por ejemplo, yo encuadraría más un aspecto con Jordán de una negativa directa, o sea, muy, muy evidente, no tanto con Roberto Arzú. Roberto Arzú realmente la resolución fue porque supuestamente había hecho campaña anticipada. Las resoluciones del tribunal posteriores indican que no y que si se realizó fue antes de la convocatoria de elecciones y ya pagó la multa. En este caso, pues ya no hay elemento que lo vincule a él para poderle negar su destitución, pero aún así, ¿no? Aún así se les negó. Lo único que ahora bien, con el tema de Roberto Arzú, cambió totalmente de versión porque pues él en este caso, cuando es la vista pública, pues ustedes saben perfectamente que no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Cuando se va a cabo, saber, ¿verdad? En este caso uno tiene que volver a integrar la corte no con los magistrados, que en este caso, pues, él no quiso que estuviera, o sus abogados en ese sentido. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Con una pregunta y con el tema del diputado Aldo Smithy. Dávila, que Aldo. también tiene la misma situación que no se puede inscribir. Sí, lo que pasa es que con el diputado en este caso es más que todo por el tema de los antejuicios. Recordemos que, bueno, por el caso de él tiene dos antejuicios, uno ya con lugar, ya se le levantó el antejuicio en ese sentido, ya han continuado las investigaciones, el otro todavía está pendiente de resolución. La condición fue esa, ¿no? La condición fue esa de que no era idóneo. O sea, es que miren, la palabra, hay mucho, ustedes pueden buscar en referencias de tesis hay buenas tesis sobre ello, ¿verdad? Yo conozco a una colega que hizo su tesis sobre idoneidad, capacidad, y es interesante porque son aspectos muy subjetivos, ¿verdad? Demasiado subjetivos. ¿Quién es idóneo y quién no es idóneo? ¿Verdad? Por ejemplo, o sea, realmente vamos a esto. La idoneidad debe, ¿cómo medir esa idoneidad? Quién sí y quién no? Podemos en este caso hacerlo con un trayecto de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido en su vida jurídica, política, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, pero vamos a esto, o sea, o sea, si vamos al tema de principio democrático de seguridad jurídica, por ejemplo,
debería haber un criterio general, ¿verdad? Para todo candidato. Debería haber un criterio general para todo candidato. Pero nos hemos dado cuenta que pues, no es únicamente este tribunal, o sea, vamos a esto, no es únicamente este tribunal. Lo que sucede es que este tribunal ha sido mucho más evidente, ¿no? Pero no es únicamente este tribunal, los tribunales anteriores también han tenido sus cosas. Pero, por ejemplo, en el tema de dónde enfocamos la forma de medición que realiza, ¿verdad? O sea, ¿por qué unos sí pueden participar y otros no? El mismo caso les digo, por ejemplo, con les comentaba la clase pasada, con este señor Neto Brand. Pues el candidato este lado presentó su solicitud de amparo, le dieron 48 horas, los cuales ya han terminado, ya deberían en este caso emitir una resolución. Y yo estoy esperando a ver qué sucede en esa resolución, no porque me interese, sino que sencillamente es un fenómeno político interesante de análisis, ¿verdad? Porque si quitan a Neto Brand o que en este caso le negaran suscripción temporal para Misco, en realidad en Misco no veo, o sea, otro candidato, y ahí sí sería una sorpresa, un fenómeno, a ver quién gana, quién puede ganar, ¿verdad? Bueno, como les digo, lo que sucede es que esta forma de calificación, eso es lo que jurídicamente no debería suceder, porque es muy subjetivo. Para ello están los parámetros, ¿verdad? Si alguien tiene solicitud de antejuicio, es que vamos a esto, no estamos estableciendo de que sea culpable, es que se le está violentando su presunción de inocencia. Se le está solicitando que se le levante el antejuicio en virtud de que pudo haber cometido ciertos actos anómalos o que son constitutivos de delito, pero pudo hacerlo, porque debe seguirse la investigación o el proceso penal posterior, etcétera, ¿verdad? Solo estamos solicitando un derecho que el funcionario tiene que se le levante para que se le investigue. Pero no estamos diciendo que sea culpable. ¿Verdad? No estamos diciendo que sea culpable. Lo mismo con Héctor, insisto. ¿Verdad? No se ha iniciado la persecución penal, posiblemente derivado de ello, y soliciten en este caso la vinculación con el ámbito penal y se inicia la persecución. No lo sabemos, ¿verdad? Pero en este momento lo único que se hizo fue solicitud de levantamiento de ese derecho de antejuicio para que se le pueda investigar. Y vean, lo interesante con el tema de los antejuicios electorales es que sí son como 50, pero de esos 50, muchos de ellos, o sea, hablando de unos de 30, por ejemplo, no estoy seguro 100%, pero la mayoría, es por casos laborales, ¿verdad? Que han iniciado, en este caso, ciertas personas por despidos injustificados, ¿no? Entonces, luego llegan hasta a ese proceso de solicitud de investigación y etcétera. Vamos a esto. Entonces, eh, no ha tenido un criterio, en este caso, claro. O sea, cuando sí, cuando no. O sea, pareciera más, sinceramente, que se da como a conveniencia, ¿verdad? Pero como les digo, habría que ver cada uno de los casos en específico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este diputado Smith, exdiputado anteriormente, ahora, por ejemplo, que quiere participar con FSN Nación, el mismo día que presentó su candidatura, ¿verdad? Si prestó todos sus documentos de inscripción, ese día vencía su finiquito, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que tiene que ser un finiquito. Bueno, finiquito, la palabra finiquito no me lo utiliza. Su constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, ese mismo día se vencía. Pues, ¿cómo vamos a presentar algo que hoy lo estoy presentando y que lo van a calificar días posteriores? Ya está vencido cuando se califique, ¿no? Entonces, es evidente que se le iban a rechazar, ¿verdad? Se le iban a rechazar. Entonces, vamos a esto. Hay ciertos casos que, por ejemplo, este diputado admite, por ejemplo, si fuera solo ese aspecto, pues si él apela, se va a la corte y en la apelación él podría presentar nuevamente su finiquito, si en dado caso se le extiende. Bueno, yo comúnmente llamado finiquito, pero para no decirlo tan largo, ¿verdad? La constancia transitoria y la existencia de reclamación de cargos, ese es el nombre correcto. Entonces, vuelvo a insistir a esto. Lo que se ha hecho mucho análisis y crítica, ¿verdad? Es esa falta de criterio muy acorde, ¿verdad? Uniforme, para decirlo a la palabra clara, uniforme. ¿No? Se ve que en este caso este sí, este me parece, esto no me parece. ¿Por qué razón? No, vamos a esto.
Porque, por ejemplo, con Portillo no lo dejaron participar, presentó su solicitud, subió al tribunal, no lo dejan y ahora, por ejemplo, ya hay una resolución amparándolo provisionalmente para que participe para ser candidato a diputado. Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con Valdizón. Con Valdizón se la acaban de nuevamente negar y posiblemente ya haya presentado su solicitud de amparo, ¿verdad? Eso está pendiente de resolver. Y así hay un montón. Así hay un montón. Hace como, ¿qué? Antes de comenzar la clase con ustedes, estaba viendo que acaban de inscribir esas unos, ¿qué? 20 minutos, media hora, tal vez a lo sumo, ¿verdad? A un candidato a diputado que fue, en este caso, prácticamente sentenciado por casos de narcotráfico. Entonces, vamos a esto. Entonces, ahí sí no se puede decir en ese sentido que se está violentando su presunción, sino que ya hay una sentencia, pues. O sea, ya la cumplió, sí, ya la cumplió, o sea, ya se rehabilitó en ese sentido. Hay otro que inscribieron y que en este caso sí aceptó los cargos por haber en ese sentido aceptado dádivas y en este caso, se me olvidó el nombre del delito. La cosa es que él estaba a cargo de cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Que era perteneciente del Estado y prácticamente es malversación de fondos, esa es la palabra. Entonces, vamos a eso. O sea, ¿cuál es el criterio que utilizan? No soy el registrador, ¿verdad? No soy el registrador. No quisiera estar también en ese puesto realmente, ¿verdad? Realmente es un puesto muy delicado, es un puesto muy delicado. Y como les digo, no había que ver qué tipo de criterio utiliza, ¿verdad? Pero vamos a esto, la libertad. ¿Por qué? Porque cada 4 años, y que ojalá que nunca cambie esto, jóvenes, ¿verdad? Que cambien los actores políticos, que posiblemente vayan cambiando la metodología de participación, que hagan la posibilidad de una participación virtual, una cosa así, que vaya cambiando, sí, ¿verdad? Que vayan cambiando también que se vaya creando realmente una ideología, eso sería lo ideal, que se vaya creando una ideología, que veo muy difícil, soy bien sincero, ¿verdad? Pero lo que no cambia es la posibilidad que la población que somos tengamos el derecho de elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Porque si se pierde en ese sentido ese derecho, pues nos vamos a volver nuevamente no podríamos volver a una monarquía, pues posiblemente una dictadura sí podría ser, o una falsa democracia, como ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Que sí tienen posibilidad de elegir, ¿verdad? Pero con las condiciones que ahí les colocan, ¿verdad? O sea, sin ir tan lejos, en la última elección, ¿verdad? De que eran 10 candidatos opositores a Daniel Ortega, 8 terminaron o presos o perseguidos políticos, o uno de ellos terminó hasta terminando en este caso con amenazas de muerte, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ahí ya no hay libertad, ¿no? O sea, ahí ya no hay libertad, ya no está esa posibilidad de elegir. O sea, hay 8 más, pero queremos a ese tenemos que colocar y así va a ser. O sea, ahí no hay libertad. Por ejemplo, yo sigo insistiendo, se los he dicho a sus compañeros desde que llegó a Nayib Bukele en El Salvador. Ese es un caso, un fenómeno que debe ser estudiado, ¿verdad? O sea, la población está feliz. He platicado con muchos salvadoreños que vivían en las épocas anteriores, por ejemplo, con los partidos tradicionales en El Salvador, y ahora que está ahí Nayib Bukele, y ellos ratificarían nuevamente el voto por él. Bueno, un presidente que tiene más del 90% de aprobación, 90% de legitimación, es una cantidad increíble, ¿verdad? Para la cantidad de tiempo que ya lleva en el ejercicio de poder. Tampoco es que tenga tanto, pues, pero no se daba, ¿verdad? 3 años ya y con incrementando su capacidad y su aceptación es muy importante, es interesante en ese caso, ¿verdad? Lo más tradicional es que el pico más alto es cuando llegan al poder y el pico más bajo cuando lo dejan. Aquí es a contraposición. Inició con un apoyo realmente significativo, más del 60%, ya llegó al 90%, ¿verdad? Ahora bien, según la teoría, a los estudiosos de la ciencia política, lo que nos dicen es que ese poder termina corrompiendo, ¿no? Termina corrompiendo. Empezando porque si les digo, o sea, me preguntan a mí, hay una violación increíble de derechos humanos en El Salvador, ¿no? Yo se lo digo como guatemalteco, no conozco a profundidad el derecho del Salvador, o sea, derecho jurídico del Salvador, o sea, su derecho no lo conozco. Conozco ciertas, o sea, características, tenemos muchas similitudes con El Salvador,
Eh, pero sí hay una violación increíble de derechos humanos. O sea, no hay una seguridad jurídica. O sea, en que hay personas que llevan 2 años esperando una primera declaración, imagínense ustedes. O sea, 2 años en prisión sin que se haga su primera declaración. O sea, es un caso de locos ahí también. Bueno, una cultura participativa, esto es importante, lo único que esta cultura participativa en este caso se ve, aquí hay 3 elementos fundamentales, que haya una costumbre, o sea, una repetición constante, que haya una información y que haya una educación. Si hay una costumbre, porque se da repetitivamente cada 4 años, falta, es muy poca la información que hay, si ustedes se dan cuenta, únicamente se habla de elecciones el año de elecciones, nada más. ¿Verdad? No hay un proceso de educación cívica política, no lo hay, no lo hay. Entonces, idealmente deberíamos tener ese proceso de educación cívico-política para que haya una información clara y que esa costumbre no se vuelva únicamente, cada 4 años votar, pero ¿qué estoy votando? ¿Por qué razón voto? ¿Qué es votar, por ejemplo? Muchas personas le preguntan. Miren, es interesante, los que son los medios de investigación, de comunicación con algún criterio todavía en Guatemala, tienen esa capacidad de hacer preguntas muy atinadas. Y no son preguntas que en este caso van encaminadas al desconocimiento e ignorancia, no. Son preguntas que van encaminadas en el sentido muy claro de si la población sabe lo que está haciendo o no, ¿verdad? O sea, le preguntan, ¿ya votó? Sí. ¿Qué es votar? Y lo interesante de las respuestas es que hay una infinidad de respuestas, ¿verdad? ¿Qué es votar? ¿Verdad? Hay muy pocas personas que hablan acerca de la soberanía, muy pocas. De 10, 2 tal vez, ¿verdad? El tema de la soberanía. Bueno, vamos al siguiente elemento muy importante para que se dé la democracia, es, por ejemplo, una educación popular. O sea, proveniente del anterior, este supone que el Estado debe estar comprometido a esa educación, ¿verdad? Que inicia desde la edad de escolar con la creación de mecanismos de estudio, de educación, amparados en valores democráticos. Eso se ha perdido en gran medida, ¿verdad? Eso se ha perdido en gran medida. Otra educación en ese sentido y encargado también serían los partidos políticos, ¿verdad? Pero miren, la verdad es que es muy lamentable, ni los partidos, en este caso, reformistas o que se llamen de oposición, ni ellos tienen ese interés en una educación a sus afiliados, ¿verdad? Lastimosamente, lastimosamente. Son muy pocas las jornadas de educación cívico-política que los partidos políticos hacen. Y les digo, muy pocas de aquellos que las hacen, ¿no? De aquellos que las hacen, en realidad, ¿verdad? Que tienen todavía ese concepto y sobre todo una responsabilidad con sus afiliados. Porque lastimosamente, ¿verdad? Se ha perdido, ¿verdad? Se ha perdido. ¿Verdad? A fin de cuentas, que vemos en un tema de educación cívico-política, ¿verdad? Eh, únicamente enseñarle a su fiscal de mesa, a su fiscal distrital, a su fiscal municipal, cómo apelar un voto, cómo apelar una mesa electoral, etcétera. ¿No? Solo porque sí, cómo debo votar, que no se salga del cuadro, etcétera. O sea, una cosa que se puede aprender en un día, por ejemplo. ¿Verdad? Pero educación cívico-política, lastimosamente, son muy pocos los partidos. En mi mente tengo dos que lo hacen. ¿No? Tengo dos que lo hacen. Uno creado recientemente, ¿verdad? Y uno que participó en la última elección como el último partido político inscrito. ¿Verdad? Nada más. O sea, los demás los desconozco, sinceramente. Pero por lo que yo creo y puedo observar, no lo hacen. ¿Verdad? Bueno, otro, que se tenga una disponibilidad de información, ¿verdad? Esto es muy importante. Los medios de comunicación son fundamentales, ¿verdad? Son fundamentales, ¿no? Ahora bien, vamos a esto. Dentro de ese medio de educación fundamental, para poder, por ejemplo, dar y comunicar lo que está sucediendo, debe ser un medio de comunicación que no esté parcializado, que sea imparcial. Por ejemplo, una de las reformas electorales fue encaminada en ese sentido.
generalmente se da el concepto de que los partidos políticos más poderosos, los que más dinero tenían, eran los que más podían pautar en medios de comunicación, hacer sus entrevistas pagadas, porque a fin de cuentas eso es, ¿verdad? Eso es, o sea, no es que el medio lo invite, o sea, ellos pagan, ¿verdad? Ahí sí que hacen a su show, ¿verdad? O sea, una invitación que supuestamente es, pero normalmente se da a ello. Y partidos pequeños, partidos que no tenían esa capacidad, simple y sencillamente, pues al no tener esa capacidad económica, no lo podían hacer. Hubo una reforma y esa es una reforma muy buena, que ahora deben tener un espacio equitativo todos los partidos políticos en los medios de comunicación, ¿verdad? Para que la población pueda conocer y catalogizar, ¿verdad? En este caso es información, catalogar esa información claramente. ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? ¿Qué quieren hacer? Miren, por ejemplo, yo sigo insistiendo, o sea, eh, es muy claro que el político cuando está en campaña saluda y diestra y siniestra y que lo invitan a una casa si puede ir, va, miren, de verdad, o sea, son un pan de Dios, risa aquí, risa allá, con todos. Solo llegan al puesto político, olvídense, ¿no? Olvídense. Y han sido todos, ¿no? Es raro, es muy raro el político que mantiene, ¿verdad?, esa conexión con sus electores. Es rarísimo. Es rarísimo. En primer lugar, queridos jóvenes, es entendido que es una figura pública. Y en tal sentido, siendo una figura pública, o sea, existen mecanismos de seguridad. O sea, vamos a esto, ¿no? Lo que pasa es que recordemos que el tema de delincuencia, etcétera, o sea, eso está es muy riesgoso. Entonces, todos, por ejemplo, miren lo que está diciendo este señor Pineda, ¿verdad? De que fue amenazado de muerte. Eso es realmente en el momento que estamos viviendo y en la época de elección que nos encontramos, una declaración de ese tipo, ¿verdad? Es una declaración de verdad muy seria, ¿no? Es una declaración muy seria, porque eso es regresar a épocas anteriores, donde a quienes no nos parecían lo mataban y se acabó, ¿no? Quienes pensaban diferente lo mataban y se acabó. O sea, es llegar a no tener esa libertad que es condición fundamental para el desarrollo democrático. Que sea cierta, que no sea cierto, no lo sabemos. Para eso está el Ministerio Público, para que vaya a hacer su presentación de su denuncia, etc. ¿Eh? No se puede hacer una investigación alternativa. O sea, ya eso implica delito. O sea, no se puede ir a matar, o sea, bueno, me amenazó, ok, lo mato primero. Es un delito. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué sucede? Bueno, perdón que se me pasó. Antes de continuar, ¿verdad? Ya terminé con este tema de disponibilidad, el tema de democracia. Pregunto, queridos jóvenes, si todavía algún momento tienen alguna duda, con todo gusto. Si no, ya solo me faltan transición, son 2 diapositivas y con eso termino contenido. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, Sí. okay. Gracias, Luis, muy amable. Laura, bienvenida, Laura. Muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Hasta hoy viene el examen, entonces, hasta transición política. Hasta donde termine esta diapositiva, esta transición son 2, hasta ahí termina el contenido para el segundo parcial, así es. Bueno, gracias, Lick. Con la seguir. Bueno, tema de transición. Lo que ocurre es que, así como su nombre lo dice, es un cambio, es un proceso, y es un proceso radical de transformación, de condiciones, de reglas, de aspectos jurídicos o de instituciones, formas o mecanismos de participación. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, transición política, algunos todavía tratadistas del derecho y de la ciencia política en nuestro país siguen mencionando que todavía nos encontramos, a pesar de que prácticamente se cumplen más de 36 años de proceso democrático, aún nos encontramos en ciertos momentos de transición política. La transición política se da
Cuando llegamos a un régimen democrático o un proceso democrático y hemos salido de un proceso dictatorial o autoritario, o viceversa, o viceversa, como puede estar ocurriendo en Nicaragua. Nicaragua viene de un proceso democrático o de instituciones creadas democráticamente y va caminando a procesos dictatoriales, a un aspecto dictatorial. O sea, puede ser de forma, ¿verdad?, diversa, de una a la otra, de la dictatorial a democrático o de democrático a dictatorial, por ejemplo, ¿verdad?, autoritario. Esa es transición. Nosotros como ciudadanos guatemaltecos, como parte de nuestro estado guatemalteco, hemos vivido varias transiciones políticas. Las más marcadas en nuestro país, por ejemplo, la transición política que se vivió luego de la primavera democrática, los 10 años de primavera democrática, del 44 al 54, de la revolución hasta el 54, y luego en este caso ya la transición a regímenes militares, ¿verdad? Y otro muy importante también, el que vivimos, en este caso pues no se puede decir recientemente, pero fue el más cercano, de un aspecto dictatorial, de tomas o mecanismos de fuerza para adquirir el poder, como lo fue luego del golpe de Estado de Fray Ríos Montt junto con sus distintos ¿qué podría decir? Se ponían ni siquiera eran sus amigos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Bueno, junto con sus compinches, por decirlo de otra forma, ¿no? Que fue en este caso un proceso que se adquirió poder por la fuerza, un golpe de Estado, y el retorno, ¿no?, porque se han vivido ciertos aspectos democráticos, y lo único que quedan bajo regímenes militares, y el cambio a lo que vivimos en la actualidad, un régimen, un proceso eminentemente democrático, donde quien radica el poder es el pueblo. El poder es el soberano que por medio de ese proceso indirecto elige a sus representantes, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué sucede con el tema de transición política? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Quiénes intervienen? Intervienen de forma directa, ¿verdad?, normalmente en toda transición política, fuerzas armadas y partidos políticos. Cuando no intervienen partidos políticos, podemos establecer que en este caso es población directa, o sea, que no hay mecanismos de elección de partidos políticos, ¿verdad? Pero siempre vamos a encontrar fuerzas armadas, o sea, un aspecto militar. Normalmente va encaminado en el sentido de que generalmente el poder, cuando ha sido tomado por la fuerza, debe retomarse por la fuerza. No hay otro camino, porque si tomé algo por la fuerza, lo tengo que retomar nuevamente con la misma capacidad, con la fuerza. Y esta fuerza encaminada, lógicamente, ya no que el poder se otorgue de esa forma, sino por un aspecto de un Estado de Derecho, con normas claras. ¿Qué es ese proceso? Todos estos distintos instrumentos o estrategias políticas que se han utilizado en distintas épocas para dar esa transición. Como les decía, algunos tratadistas todavía en nuestro país dicen que estamos en una época de transición, y que fue muy marcada, o ha sido muy marcada nuestra época democrática, porque entramos en una época democrática con una guerra interna. Recuerden que estábamos en guerra interna. En el año 96 se firman los acuerdos de paz, se crean esos acuerdos de paz y se establecen, ¿verdad?, que deben garantizarse para, pues, solventar en este sentido los inconvenientes que por más que 36 años hubieron y que había esa inconformidad con la ciudadanía. Entonces, ese momento también ha sido un momento cumbre en esa transición democrática que Guatemala está viviendo. Otro momento más reciente que se establece también, que no se había vivido, por ejemplo, porque en el año 93, antes de los acuerdos de paz, lo que se vivió en este caso fue un autogolpe que las mismas instituciones pudieron defender para que no se rompiera el orden constitucional con el tema de Serrano Elías. Luego fue el del 96 y del 96 el cambio más sustantivo, por decirlo de ese sentido, fue el año 2015, ¿verdad? En el año 2015, con las renuncias de la presidenta, vicepresidenta y presidente de Guatemala, ¿verdad? También un cambio muy importante. Idealmente se estableció, teníamos esa esperanza
que luego de ese 2015 Guatemala no solo enderezar el rumbo que ya tenía, sino se viera reflejado en 5, en 8 años, cambios drásticos. Quiere decir, en este caso, en 2 siguientes periodos electorales. Cambios sustantivos, cambios reales, cambios enfocados en la búsqueda del bien común. Vamos a 8 años, ¿no? Jimmy Morales, nada. Yamatei, nada. O sea, 8 años en los cuales de ese proceso que se tuvo una idea, una ideología, qué es lo que buscaba el ciudadano que el Estado le garantizara, hasta el momento, simple y sencillamente no se ha evidenciado, ¿verdad? Y siendo sinceros, queridos jóvenes, eh, yo veo muy difícil, con los actores políticos que tenemos en este momento, que en los próximos 4 años haya un cambio real, ¿no? Pero bueno, esperemos que tal vez sí, tal vez no, ¿no? Será otra vez otros 4 años de análisis. Y si no, nuevamente, esperemos otros 4 años y volver nuevamente a votar, encaminando nuestro país en un mejor futuro, ¿no? Me decía un compañero, me recuerdo muy bien ahí, hace como 8 años, ahí en clase me decía, cuando yo sea presidente, ya tiene la edad para tirarse a ser presidente y no, realmente, y sí está inmerso en aspectos políticos, ¿verdad? Fue candidato a diputado, no llegó como por 50,000 votos, y no le llegaba. Y, y ya, o sea, me dice él, me gusta la política, sigo en política, pero no es lo mismo hablarlo que hacerlo. O sea, es una cosa distinta. A ver qué pasa, ¿verdad? Yo solo dije, se acuerda de mí cuando llegue al poder. Y la verdad es que sabe, ¿verdad? Bueno, hechos políticos. En este caso es donde los actores dejan plasmado su transición. O sea, evidencia. Ese proceso de transición, al fin de cuentas, son documentos. Uno muy importante, y bueno, 2 muy importantes para decir claramente que se dan en nuestro país. Se creó una constitución que promulgada en el 85, inicia vigencia en el 86, y el segundo, se llevan a cabo elecciones, ¿no? Muy importante en ese sentido. Si no hubieran llevado a cabo elecciones, de nada hubiera servido en ese sentido, ¿verdad? Ese proceso. Bueno, hasta acá el contenido de nuestro segundo parcial. Voy a tratar ahora el tema del examen y el tema de la clase del día martes de la siguiente semana. Bueno, vean, ya oficial les digo y les confirmo, aún todavía la plataforma de Moodle no es funcional para realizar exámenes. Y en tal sentido, el examen va en la misma plataforma que lo realizamos en el primer parcial. Es decir, en Classroom, donde hicimos nuestro primer parcial, ahí se publicará el segundo parcial, de la misma forma, ¿verdad? Siempre a las 6 de la tarde, por favor, así como ustedes ya saben, ya evidenciamos un examen prueba, luego el examen de primer parcial. Mis exámenes vienen encaminados en la misma forma, ahora son 40 puntos, lo más seguro, yo ya envié con mi coordinadora el examen, bueno, las 2 versiones del examen, uno con más preguntas, uno con menos preguntas. Lo que yo creo, sinceramente, es que me van a autorizar que tiene 20 preguntas, a 2 puntos cada uno, ¿verdad? En ese sentido, 40 puntos. 10 preguntas selección múltiple, 10 preguntas falso verdadero, y ahí está nuestro examen del segundo parcial. La misma plataforma, mismo horario, el tiempo, igual, 20, 40 minutos. Creo que haría unos 5 minutos más, 45 por el caso de que sean más preguntas, pero no va a variar mayor cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si no me equivoco y según el calendario, nuestro examen es el próximo viernes, ¿verdad? La otra semana no tenemos clase el día viernes porque es nuestro examen, pero sí tenemos clase el día martes. El día martes lo que voy a hacer, ¿verdad? Porque estamos dentro del periodo de exámenes, no vamos a tener reunión normalmente como siempre lo hacemos, ¿verdad? Y voy a comenzar a pasar todas las diapositivas que hemos visto desde la primera hasta la última, platicar un poco, nada más que todo, enfocarme en el tema del proceso electoral, ya una charla amena, una charla en este caso de ciertos puntos que quiero tocar muy claros, sobre todo en el tema democrático, en el tema del proceso electoral. Cuestión de 20 minutos más, exagerando, 25 exagerando, y terminaría sesión ese día, ¿oye? No sé si tiene alguna duda.
¿Estamos bien? De todo corazón, jóvenes, como no los vuelvo a ver, ¿verdad? Hasta el próximo martes. Esta semana que inician exámenes el día lunes, de todo corazón, que les vaya bien, inicien con fuerza, ¿verdad? Sabidos de que este segundo esfuerzo es muy importante porque depende si les fue bien, continuar con esa buena racha. Si no les ha ido tan bien, pues retomar el camino que debían en este caso haber tomado y llegar a tener la mayor cantidad de puntos del segundo parcial para obtener nuestra zona y tener una buena zona. Una buena zona que nos permita estar tranquilos para nuestro examen final. El examen final es de 30 puntos, ¿verdad? Y con una buena zona, 10 puntos, 15 puntos, a lo sumo unos 20 puntos que nos hagan falta, los tomamos tranquilos, ¿verdad? Estamos en contacto, jóvenes, qué gusto haber compartido con ustedes. Muy buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.